¿Cómo están? Buena tarde. Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. Buena tarde, buena tarde. Espero que se encuentren bien. Muy bien el día de hoy. Bueno, vamos a esperar un minutito en lo que se conectan los demás compañeros. Bueno, ya estábamos nosotros viendo eh, la importancia de lo que es el análisis delictivo y su relación precisamente con la criminología, pero principalmente cómo se establece esta relación para la investigación del delito y la comprensión precisamente de la información que se va a obtener a partir de este análisis delictivo y que se va a llevar precisamente a la operatividad y cómo estos procesos se van a relacionar tanto con la prevención, investigación, persecución y reducción del delito. También habíamos comentado en este sentido que el objetivo del análisis delictivo se centra en la vertiente de gestionar toda la información e identificar todos aquellos elementos que influyen dentro de el aumento de la incidencia delictiva. Entre ellos, por ejemplo, se encuentra el análisis de las personas, de los lugares, de los patrones delictivos y de la predicción de problemas. Entonces, por ejemplo, como podemos observar en este esquema, el análisis delictivo nos va a permitir, primero, evaluar cuál es la situación para generar información en torno a lo que es la seguridad, pero sin olvidar que también se debe sustentar dentro del marco jurídico para realizar una planeación estratégica que nos permita explotar esa información, realizar la inteligencia operativa, la inteligencia táctica y la inteligencia estratégica. Lo que ya habíamos comentado en esta parte tan importante dentro de la recopilación de la información. ¿Sí? Una vez hecho esto, nos permitirá recopilar información, obviamente recepcionarla y llevar a cabo la investigación. De tal forma que todo esto nos ayude a entender precisamente, primero, en un primer momento, lo que son los patrones delictivos. Comentábamos que los patrones delictivos son tendencias o comportamientos específicos. Y que eh, este patrón delictivo nos va a ayudar a identificar
conductas, horarios, lugares, sujetos, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo, los métodos delictivos principalmente que se aplican a determinados delitos. No todos los delitos se llevan a cabo bajo una misma dinámica, van a cambiar de acuerdo con la víctima, de acuerdo con el objetivo del delincuente, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el producto del delito que se desea obtener? Por ejemplo, en un delito patrimonial, o de la diversidad de los delitos patrimoniales, en un robo, en un despojo, por ejemplo, en un fraude, ¿sí? Cada uno de estos delitos tiene, aunque pertenecen a una misma categoría, a un mismo objeto protegido, a un mismo bien jurídico, dependerá del tipo penal cuál es el resultado que el delincuente desea obtener. Ujú. Entonces, dentro de estos patrones delictivos vamos a tener, por ejemplo, los patrones de ubicación, hotspot o zonas calientes, que seguramente ustedes ya también los conocen, ¿no? En este sentido, ¿qué es un hotspot? ¿Qué es una zona caliente, ¿no? O un patrón de ubicación. Son áreas específicas donde se han detectado una alta concentración del mismo delito o incluso delitos que están relacionados uno con otro. Por ejemplo, el robo de vehículo, que no solamente puede ser cometido con o sin violencia, sino también a través del robo a transeúnte. Esto, insisto, dependerá también del objetivo del delincuente. Ahora, estas zonas se interrelacionan también con el delito por los factores de riesgo que podemos localizar ahí. Por ejemplo, falta de luminaria o incluso por cuestiones socioeconómicas. Eso dependerá mucho también de la zona en que se concentre el delito. Por ejemplo, en las zonas comerciales habrá tiendas donde haya robo, ¿no? Este robo de farderos, usualmente llevado a cabo por mujeres, aunque eso no significa que no participen los hombres, pero generalmente se concentran ahí las mujeres, ¿no? También determinará si se puede lograr este objetivo. ¿Esto qué significa? Si hay vigilancia, tanto de patrullaje como de cámaras de videovigilancia, si las personas llevan a cabo acciones preventivas, ¿no? Es decir, si han contratado seguridad privada, en fin. Eso depende también de muchos factores y del objetivo a perseguir por el propio delincuente. Ujú. Por eso es que se le llama hotspot o patrones de ubicación. Veíamos en este esquema, permítanme un segundo, veíamos en este esquema la concentración de determinados delitos, ¿no? Cómo a través de ello, cómo a través de la ubicación del patrón o del patrón de ubicación, se puede trazar incluso la propia ruta en que siguen los delincuentes, ¿no? O en un determinado delito. Por ejemplo, aquí tenemos un delito, los delitos de homicidio que se han dado en una determinada zona, ¿mm? Donde se concentran, por ejemplo, esta es la zona caliente, donde podemos nosotros
A ver, permítanme para señalarlo bien. Ay, no. Por ejemplo, que estos son, ¿no? Las zonas en donde, ay, no sé por qué se puso así. Donde están las zonas en que se presenta una mayor concentración, que es este caso aquí y aquí. Lo mismo que nosotros podemos ver en esta parte, ¿sí? Todos estos puntitos azules son carpetas de investigación iniciadas por homicidio tan solo en una colonia. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, probablemente habrá un delito, perdón, probablemente habrá una relación con la disputa por la venta de droga entre los diversos grupos delictivos que ahí se encuentran. Por eso es importante determinar cómo se sigue ese patrón. Incluso, por ejemplo, comentábamos aquí la sesión del día de ayer, ¿no? Los lugares donde se presenta una, eh, estas zonas, por ejemplo, aquí en el robo de transeúnte, cómo, fíjense, se van dando este delito siguiendo o trazando una misma línea. Y habrá que identificar si en esa misma línea qué factores influyen, como por ejemplo la falta de iluminación y determinar los horarios, determinar las víctimas, determinar también quiénes, quiénes son los sujetos activos de ese delito. Incluso comentábamos acerca de estos patrones eh, temporales que nos permiten ubicar el tiempo en el que se dan esos delitos. Ujú. Permítanme para que lo podamos ver. Por ejemplo, aquí, ¿sí? El horario de robo en el metro, que se suele dar a partir de las 5 de la mañana, en que abran las instalaciones, pero que alcanza su clímax alrededor de las 8 de la mañana, ¿no? Donde se presenta una mayor afluencia de usuarios o incluso, por ejemplo, dentro de la investigación en una determinada zona por violación, ¿sí? Vemos que hay una mayor actividad que parte desde el día jueves, viernes y tiene un aumento a partir del día sábado. ¿Eso qué significa? Que cuando los jóvenes, sobre todo las mujeres, asisten a lugares recreativos, es donde suelen cometerse las mayores agresiones sexuales. O que incluso, ¿no? Hay épocas del año, comentábamos ayer, que hoy, ahora que se acercan las vacaciones, por ejemplo, de Semana Santa o incluso las vacaciones de verano, se empiezan a hacer campañas para la prevención del delito casa-habitación, ¿no? Porque las personas dejan sus domicilios muchas veces sin tomar en cuenta la situación de la delincuencia e incluso lo anuncian dentro de sus propias redes sociales, ¿no? No sé si a ustedes les han tocado observar, por ejemplo, en las diversas redes sociales donde varias personas anuncian incluso el tiempo que se van a tardar o el lugar en donde se encuentran vacacionando. Esto obviamente permite también realizar un estudio al delincuente y poder perpetrar el delito con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque realiza también un estudio de la zona, un estudio del horario de las personas que habitan esos lugares. No siempre es una, estos delitos de casa-habitación no se llevan a cabo al azar. Hay un estudio previo, hay un análisis previo por parte del delincuente para acometer esa, esa conducta. Ujú.
Por eso es que dentro de este análisis delictivo, conocer la incidencia, la ocurrencia, la prevalencia delictiva nos va a permitir obtener toda esta información. De igual manera, el análisis delictivo nos va a llevar a conocer las personas, es decir, quiénes son los delincuentes, quiénes son los infractores, si pertenecen solamente a una pandilla, si pertenecen a un grupo delictivo o si pertenecen a el crimen organizado. Recuerden ustedes que no es lo mismo una pandilla que un grupo delictivo, que incluso, ¿no?, ya una organización delictiva bien estructurada, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, establecer eh, nodos que vinculan a los propios delincuentes unos con otros. Ujú. ¿Cuál es su forma de actuación y cuáles son las células que pueden operar en determinados lugares? Eso también dependiendo de el tipo del delito, o incluso, por ejemplo, aquí, ¿no?, se crea por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México un mapa delictivo de donde se ubican los principales generadores de violencia, en el caso aquí de la Ciudad de México, lo cual también seguramente realizarán en sus respectivas entidades federativas o municipios. Ujú. De igual manera, los lugares. Eso está referenciado, por ejemplo, en lo que es las reuniones para determinar, por ejemplo, la georreferenciación del delito. ¿Mm? Y que se va a determinar, por ejemplo, aquí tenemos el robo transeúnte en la Ciudad de México, que se gestó, por ejemplo, durante octubre de 2024, de octubre a septiembre de 2024, cómo va creciendo, ¿no?, el robo a transeúnte en determinadas zonas. Eso no significa que no se presenten en otras, pero a través de la de esta de esos hotspots nos permiten tener una clara precisión de dónde se lleva a cabo determinado delito. Entonces, tenemos las personas, tenemos la ubicación por patrones y tenemos esta, esta ubicación por lugares específicos. De igual manera, la incidencia delictiva nos va a permitir eh, establecer las predicciones del problema, ¿no? ¿Qué significan las predicciones del problema? ¿Qué tanto pueden aumentar los delitos en el corto, en el mediano o en el largo plazo si esto no son atendidos a través no solo de la operatividad, es decir, de las estrategias operativas, sino también de la implementación de programas o de política pública en materia de prevención del delito? Ujú. Aquí les pongo un ejemplo. La actividad delictiva del delito de robo a transporte público en una sola ruta y a determinada hora indica que de no mejorarse las condiciones de vigilancia, este delito seguirá incrementándose, ¿sí? O sea, siempre se actúa en un mismo lugar, en una misma hora y bajo el mismo modus operandi. ¿Por qué? Porque el delincuente, pues, empieza a establecer este patrón delictivo que se establece a través de determinadas acciones que se identifican por el propio actuar del delincuente, por las propias personas que pueden ser, ¿no?, ya pandillas, que pueden ser grupos delictivos o pertenecientes a la delincuencia
organizada, ¿no? Incluso recuerden ustedes que las propias leyes establecen esa distinción. Por ejemplo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo número 16. Ahí nos va a establecer que es eh, quienes pertenecen a la delincuencia organizada o a un grupo delictivo, por ejemplo, en el Código Penal Federal o lo que es una pandilla. Entonces, si no hay una mejora para hacer frente al robo de transporte público, esto seguramente derivará en que aumenten las carpetas de investigación, en que aumente la actividad delictiva y sobre todo que pueda aumentar la cifra negra. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la encuesta nacional de víctimas, podremos observar ahí que genera, por supuesto, el INEGI, la encuesta nacional de víctimas nos establece que las carpetas de investigación que se inician solamente representan un 30% en relación o con relación a la cifra negra. Las cifras negras son aquellos delitos que no son denunciados, pero que se captan a través, por un lado, de la percepción del delito. Entonces, hay esta disparidad que se establece entre las carpetas de investigación iniciadas, que por supuesto son denuncias, y la cifra negra, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que se requiere para la predicción de los problemas y generar estrategias políticas, estrategias operativas, política pública y política criminal? Observar el incremento o la reducción de la actividad delictiva. ¿Cómo lo podemos observar esto? Pues a través de estrategias operativas como incrementar la presencia de la policía en esos lugares específicos, en esos horarios específicos. ¿Sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, las repercusiones de este delito? ¿Cuáles son los efectos de ese delito en la sociedad? Por ejemplo, eh, la delincuencia organizada ha originado, o la violencia que genera la delincuencia organizada ha propiciado que muchos lugares o que en muchos lugares cierren comercios. Eso, por supuesto, que afecta la economía de esa colonia, la economía de ese municipio, ¿sí? Entonces sí trae repercusiones. O que, por ejemplo, eh, muchas personas decidan ya renunciar a sus empleos por el incremento en el robo a transporte público, o que incluso tiendan a tomar la justicia por sus propias manos a través de utilizar también armas de fuego, ¿no? Y responder a esa violencia que generan el delincuente. Proponer nuevos tipos penales y sus respectivas sanciones, ¿no? Lo que comentábamos, la criminología, a través de este análisis delictivo, va a proponer al legislador que derivado de este incremento de una determinada conducta, primero se criminalice y segundo, que se puedan crear tipos penales. He comentado aquí que el año pasado, hacia principios del año pasado, el tipo penal del transfeminicidio no existía en la Ciudad de México. Pero a raíz de que se incrementa
esta violencia hacia este grupo y por los análisis criminológicos, el legislador quedó influenciado y determina que hay necesidad de crear un tipo penal destinado a, a las personas trans o aquellas personas que siendo hombres se autoperciben como mujeres. Sí. ¿Por qué se decidió esto? Bueno, una persona, un hombre que se autopercibe como mujer y es privado de la vida, ¿dónde lo ubicaba el, el, el juzgador, ¿no? O el Ministerio Público? ¿Dónde lo ubica? Porque biológicamente no es una mujer. ¿Sí? El tipo penal del feminicidio exige que la conducta delictiva recaiga o el sujeto pasivo del delito necesariamente sea una mujer biológica. Pero entonces, ¿qué sucede con aquellos hombres que se autoperciben o que han transicionado hacia una mujer? ¿No? Sobre todo por cuestiones de género. Bueno, pues entonces eso deriva en que se cree el tipo penal del transfeminicidio. ¿Sí? Medir la percepción de inseguridad y sus consecuencias sociales. Ya hemos comentado que la percepción no necesariamente recae sobre aquellas víctimas del delito, sino que también sobre la subjetividad que parte de las experiencias compartidas por otras personas que han sido víctimas del delito. Y esto obviamente genera una mayor desconfianza hacia las propias autoridades. Establecer los presupuestos en materia de seguridad y justicia penal. Obviamente tienen que eh, tener, ¿no?, una base económica, tienen que destinarse recursos económicos tanto a la procuración como a la impartición de justicia, precisamente para que ello pueda generar una mayor certeza de que se cumplan con lo que mandata la propia Constitución, particularmente en el artículo 20, en su inciso A, ¿no?, que el culpable no quede impune, que se haga justicia a la víctima y que se le repare el daño, ¿no? Lo mismo que el artículo segundo del Código Adjetivo Nacional. ¿Sí? Medir los resultados del sistema penal y las instituciones de seguridad pública. Es necesario, sobre todo, entender que lo que se busca es medir la eficiencia y la eficacia de la actuación de las instituciones de seguridad pública y, por supuesto, también del sistema penal. Y cuando hablamos también del sistema penal, estamos incluyendo aquí también del sistema penitenciario. ¿Qué tan efectiva realmente es la política de resocialización? ¿Qué tan efectiva es eh, la administración de la justicia que llevan a cabo los jueces? ¿Qué tan efectiva es la actuación del Ministerio Público para la investigación del delito y lo mismo que la propia policía? Por supuesto que esto nos lleva a fomentar la cultura de la legalidad, la denuncia y involucrar a la ciudadanía en la corresponsabilidad para la producción de seguridad. Hoy en día, de acuerdo con los ejes centrales que vamos a ver la próxima semana en torno a la seguridad ciudadana, ¿no?, uno de sus ejes principales es la corresponsabilidad entre la ciudadanía
y las instituciones de seguridad pública para la producción de seguridad. No pueden las instituciones de manera unilineal hacer frente o gestionar totalmente el problema de la inseguridad. También se requiere de la participación social a través del diseño de políticas, a través del diseño de programas, a través del diseño de estrategias operativas focalizadas en problemas específicos que tiene cada comunidad. Recordemos que cada comunidad tiene problemas particulares de seguridad pública. ¿Sí? Entonces, no va a ser la misma política, no va a ser el mismo programa, no va a ser la misma estrategia que se aplique en zonas donde hay mayor robo a vehículo con violencia que donde hay zonas en las que el índice delictivo o la ocurrencia delictiva está referida al robo a transeúnte. Tiene que partir de esas particularidades. ¿Mm? Ahora, fíjate bien, a partir de este análisis delictivo, se van a establecer metodologías para la investigación criminal y la investigación del delito. Vamos a ver cuatro, ¿sí? Que son muy importantes y que a raíz precisamente de de las reformas constitucionales en el año 2008 en materia de seguridad y justicia, a partir de las reformas constitucionales del 2011 en materia de derechos humanos y la reforma al artículo 21 constitucional en el año 2025, así como la promulgación de la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación en materia de seguridad pública, así como el Protocolo Nacional de Investigación, se requiere que la policía utilice, y por supuesto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En esta reforma de julio del año pasado, se requiere que el policía, que se requiere que las instituciones de seguridad pública se actualicen en los métodos, en la metodología de la investigación. Dentro de esas metodologías de investigación, vamos a encontrar también metodologías criminológicas. Dentro de estas metodologías vamos a encontrar el método Vera. Este método Vera, que por sus acrónimos es víctima, escena del delito, reconstrucción del delito y autor, nos va a permitir precisamente llevar a cabo una perfilación criminal. ¿Sí? Este método Vera va directamente a la perfilación criminal. ¿De qué se compone la metodología Vera o el método Vera? De cuatro fases. Primero, recopilación de datos. Segundo, realización de inferencias. Tercero, elaboración de realización, elaboración de hipótesis y sugerencias operativas. ¿Mm? Vamos a ver las primeras. En el método Vera, ¿en qué consiste la recopilación de datos? Es decir, son los datos relacionados primero con el hecho investigado y que se van a caracterizar o se van a categorizar en cuatro elementos: modus operandi, el ritual, la escenificación y el sello personal. El modus operandi es la forma
en que opera el delincuente, pero se va a caracterizar, primero, por la forma en que se comete el delito. Y, o se utiliza como herramienta un arma de fuego, un arma blanca, la extorsión, por ejemplo, a través del uso de mensajes en las redes sociales, y las semejanzas que se tienen con respecto en la forma en que se operacionaliza para la obtención del producto del delito. Ujú. Por ejemplo, eh, se utiliza un vehículo, cuántas personas viajan en ese vehículo, eh, eh, se utilizan armas de fuego, si son armas cortas, armas largas, y se utiliza la amenaza como un mecanismo para coaccionar la entrega de dinero, como en el caso de la extorsión, o, por ejemplo, la forma en que se secuestra a una persona. ¿Sí? Y ahí nos lleva a las particularidades de la víctima. Hay grupos delictivos que se dedican al secuestro y que eligen a su víctima por ser empresarios, eh, tener incluso hasta pequeños negocios. Ujú. Entonces, siempre se establece un método de vigilancia, se establece una hora, una cotidianidad dentro de las actividades de esa persona, identifican quiénes son sus familiares, y entonces de esta manera es como se llega a esta forma de entender el modo de operar de un delincuente o de varios delincuentes. ¿Sí? Esto dentro del método Vera en cuanto a la recopilación de datos. El segundo, el ritual. Y esto es muy característico de algunos delincuentes, sobre todo en cuanto a los asesinos seriales. ¿Sí? Y lo que hacen es a cometer un delito. Ujú. ¿Cuál es el ritual que ellos realizan? Hay muchos que, por ejemplo, antes de cometer el, eh, el delito, suelen disfrazarse, por ejemplo, como mujeres, para generar mayor confianza. Hay delincuentes que, por ejemplo, eh, cuando en el robo a casa habitación, creo que eso también ustedes lo han escuchado, ¿no? Orinan, tienden a orinar en el lugar donde van a ingresar, ¿sí?
Eso es parte del ritual. Algunos para contener las propias emociones al momento de realizar el delito. La escenificación se produce cuando el delincuente modifica el lugar de los hechos con la finalidad de darle un significado para él. Hay delincuentes que incluso cuando privan de la vida a una persona, los acomodan de determinada forma, o sea, es decir, acomodan el cuerpo de determinada manera. En el caso, por ejemplo, de las goteras, no solo duermen al hombre, sino que hay muchas, de acuerdo con las carpetas de investigación y el análisis del lugar de los hechos, que incluso llegan a acomodar la ropa del hombre al que han goteado o al que han dormido, para que parezca que ahí no sucedió absolutamente nada. Ujú. Entonces, o incluso eh, modifican todo el lugar de los hechos para que ello, al ojo del investigador, parezca que lo cometió otro tipo de persona, ¿no? Y el sello personal, por ejemplo, es la configuración de la personalidad del delincuente cuando deja algo en específico, ya sea en el lugar de los hechos o en la víctima. ¿Cuántas ocasiones hemos escuchado que hay delincuentes que, por ejemplo, en el caso de los transfeminicidas, lo que hacen es cortarle el cabello a los trans, vestirlos, ¿no?, de hombres? O incluso hay quienes les han dejado marcados en la frente ciertos símbolos, por ejemplo, dentro de las sectas, ¿no? Dentro de las sectas religiosas, las víctimas son marcadas de tal manera que eso identifique que ha sido, digamos, sacrificado en aras de sus propias creencias religiosas, ¿no? Entonces, dentro del método Vera, precisamente, esta recopilación de datos va en este sentido, en saber cómo actúa, es decir, el modus operandi, si tiene rituales, si hay una significación y si tiene un sello personal, ¿no? No todos los delincuentes van a cumplir con todos estos requisitos, pero que va a servir para llevar a cabo esta, esta perfilación criminal. Ujú. El segundo paso, que es la realización de inferencia, es la realización de inferencia. Es establecer la relación de las circunstancias en que se comete el delito, junto con toda la información vinculada a la víctima, al hecho, a los indicios y al delincuente. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Sí? Una víctima de violación relata que su agresor entró a la habitación en la que ella estaba y la amarró a una silla. Después salió de su habitación
y 5 minutos después regresó con los pantalones y la ropa interior ligeramente bajados y el miembro erecto. Esto en un primer momento no nos dice absolutamente nada, pero si nosotros utilizamos diferentes teorías criminológicas, se puede inferir, ¿sí?, que el violador, antes de realizar la agresión sexual, debe realizar actos de autoexcitación, porque si no, no va a lograr obtener la erección necesaria para poder agredir sexualmente a la víctima. Necesariamente lo tiene que hacer, ¿sí? Luego, con la hipótesis. La hipótesis es una respuesta a esa problemática, a ese hecho delictivo que se establece a partir de estas inferencias, ¿no? Si continuamos con el anterior ejemplo, entonces, si el violador, antes de llevar a cabo la agresión sexual, requiere de actos de autoexcitación, eso significa que el agresor puede presentar algún problema de erección ante otras personas de otro sexo y necesita realizar algún tipo de actividad autoerótica con ideación fantástica antes del contacto físico y prepararse para la agresión sexual, ¿sí? Vemos cómo se concatenan, cómo se encadenan, cómo se relacionan las inferencias con la hipótesis. Ujú. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en el caso de la Mataviejitas. No se había especificado en un primer momento si era un hombre o era una mujer, pero por la forma de actuar, por el nivel de agresividad, se determinó o se llegó a la hipótesis de que esta persona había tenido problemas principalmente con mujeres mayores y con la figura femenina, pero por el efecto de autoridad que esta persona representaba. Y por supuesto que hoy día sabemos que la Mataviejitas tuvo esos problemas durante su infancia, ¿sí? Y todo ello, tanto la información, la recopilación de la información de datos, la realización de inferencias y la hipótesis, conducirá al investigador criminológico a llevar a cabo sugerencias operativas, ¿sí? Es decir, después de la comprobación de la hipótesis, el criminólogo ofrece una serie de resultados donde sugiere a la policía y al Ministerio Público, y aquí entra la especificidad de ubicarse en determinados horarios, en determinados lugares, en focalizarse en víctimas específicas e incluso, ¿no?, establecer la personalidad misma y los motivos que tiene ese delincuente con respecto tanto a la víctima como al bien jurídico lesionado, ¿sí? Y esto va a permitir que se tengan elementos para poder esclarecer ese hecho delictivo. Ujú. Por eso es que dentro de la criminología no solo está el análisis delictivo, ¿no?, que partimos de todos estos análisis estadísticos que permiten determinar patrones, que permiten determinar las personas
los lugares y llevar a cabo predicciones del problema, sino también mediante uno de los métodos, que es el método Vera, víctima, escena del delito, reconstrucción del delito y autor, ¿no? Llevar a cabo toda una perfilación de tal manera que ese resultado de toda esta investigación permita que se especifiquen las acciones de investigación y de detención por parte tanto de la policía como del Ministerio Público. Ahí es donde establecemos ese vínculo estrecho entre la criminología y la seguridad pública. ¿Sí? Otro de los métodos que actualmente se ha implementado, que es el método de solución de problemas, que aquí el anterior es un enfoque totalmente criminológico y este es un enfoque de investigación criminológica policial. ¿Qué es el método de resolución de problemas? Primero, propone que la intervención policial se lleve a cabo a partir de un perfil proactivo, es decir, este perfil proactivo del policía implica que se involucre más en la investigación del delito. Y eso le permita detectar patrones y causas subyacentes. ¿Cuáles son las causas subyacentes? Es decir, todos aquellos factores que dieron origen o que dan origen o que potencian o que potenciaron esa conducta criminal. Y una vez que se establecen estos generadores, estos potenciadores de la conducta delictiva, llevar a cabo o esgrimir política pública o programas en materia de prevención. Se analizan también un conjunto de incidentes de seguridad con características similares. Siempre se presenta el mismo problema. Por ejemplo, en el robo a transporte de carga. ¿Cómo lo realizan? ¿A qué hora lo realizan? ¿Cuántos vehículos son los que intervienen? Y entonces, a través de la información obtenida, tanto en las entrevistas de la carpeta de investigación, ¿no? Como en eh, las cámaras al interior del vehículo o las cámaras de videovigilancia, te permite establecer que ese delito tiene características propias. Es decir, nos lleva nuevamente al modus operandi. Nos lleva también a identificar patrones de actuación, patrones en el horario, patrones de las víctimas, patrones en cuanto al bien jurídico afectado. Uh-huh. Y algo aquí importante, lo que se aprende de cada problema puede llevar a descubrir nuevas y más efectivas estrategias para combatirlo. No es que se vaya al error y al acierto, ¿no? A través de la experimentación. Uh-huh. Sí se debe de analizar a través de esta solución de problemas qué estrategias operativas, por ejemplo, no han funcionado y por qué, qué estrategias operativas han funcionado y cómo se pueden ir mejorando o qué requieren para ser más efectivas. Y entonces se tiene que reformular a partir de los aciertos y los errores nuevas estrategias.
Y esto, por supuesto, va a permitir incrementar no solo soluciones eh, a corto, mediano, sino también a largo plazo. Tal es el caso, por ejemplo, del programa Conduce sin alcohol, que paulatinamente se ha actualizado en todos sus procedimientos. El programa de Conduce sin alcohol lleva más de una década, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Sí. Y que ha requerido de modificaciones o de actualizaciones tanto en el procedimiento operativo policial como en el marco jurídico que permite la restricción de la libertad de las personas, ¿no? Y cómo se entrelaza el reglamento de tránsito y se entrelaza también la ley de justicia cívica. Entonces, paulatinamente, esto ha representado una solución permanente para disminuir los accidentes viales derivados de la ingesta de alcohol. Ajá. Ahora bien, de igual manera, el método de solución de problemas se va a componer de 5 pasos o de 5 etapas, ¿no? Pero recuerden ustedes que esto puede parecer repetitivo, pero una metodología, un método, parte de la observación y parte de la delimitación del problema. ¿Sí? Incluso el propio, los propios protocolos de actuación policial, Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, Guía Nacional de Cadena de Custodia, etcétera, parten de la definición de un problema. Entonces, en este sentido, el método o la metodología de solución de problemas va a partir de la identificación de uno o más incidentes semejantes o similares que puedan estar relacionados entre sí y que esos problemas relacionados entre sí han afectado a la sociedad. Por ejemplo, vamos a ver el problema. Se detecta un conjunto habitacional deteriorado, abandonado y con una vigilancia que ha ocasionado actos vandálicos y robos. Aquí tenemos el problema. ¿Qué es lo que nos va a decir el método de solución de problemas? Bueno, ¿cuál es la propuesta? Solucionar el deterioro del espacio público por medio de la intervención y vigilancia gubernamental, la colaboración de la comunidad y del sector privado, ¿no? Pero se parte de la localización, de la focalización de un problema. Y esto, si ustedes lo recuerdan, forma parte también de la teoría de las ventanas rotas. ¿Sí? Hay un lugar abandonado donde se llevan a cabo actos vandálicos y que sirve como punto estratégico al delincuente para robar. Entonces, ¿qué es lo que te dice el método de solución de problemas? A ver,
Ya identificas el problema, perfecto. Ahora, ¿cuál es la solución que se le puede dar? Bueno, hay que intervenir en ese espacio. No solamente a través de la vigilancia, ¿eh? Porque eso no es todo. De nada sirve que se incremente la presencia policial, sino que también requerimos de que ese conjunto habitacional, esos edificios, sean reparados, sean nuevamente habitables. Y para ello se compromete a la comunidad a cuidarlos, pero también al sector privado a invertir para rehabilitar ese conjunto habitacional. Como podemos ver, o sea, no solamente se requiere de una solución operativa policial, sino también de la participación de todos los actores sociales. La ciudadanía, el papel principal es hacerla responsable del cuidado, mientras que para el sector privado, de invertir. Para rehabilitar este conjunto habitacional, pues obviamente se requiere dinero y no siempre lo va a tener el gobierno. Entonces, requiere de la participación de las empresas para su rehabilitación, pero también de la comunidad para su cuidado. ¿Cuáles son las implicaciones? Que la actividad del policía no solamente son detenciones, sino también involucrar a toda la sociedad en la creación de estrategias de prevención. Y esta es una estrategia de prevención, jóvenes. No solamente es de que, bueno, vamos a incrementar el número de policías, vamos a poner cámaras, mayores cámaras de videovigilancia, ¿no? No solamente es eso. Cuando hablamos de la corresponsabilidad de la ciudadanía, se refiere precisamente a esto que estamos viendo. Y sobre todo, las estrategias de prevención donde se involucran a todos los actores sociales. ¿Sí? Ahora, ya se definió el problema. Vamos a analizar entonces las causas. Aquí se tiene que identificar tendencias en cuanto al comportamiento de incidentes, los horarios, los lugares de ocurrencia, el modus operandi, las características comunes de la víctima. Comentábamos ayer que el delincuente no, dependiendo del bien jurídico que vaya a afectar, va a elegir también a la víctima. Habrá algunos que vayan a elegir a mujeres, habrá otros que vayan a elegir incluso estudiantes, empresarios. En el caso de los extorsionadores, a negocios específicos que saben que tienen determinadas ganancias a la semana. Y establecer que existe una relación entre ese delito y otros. Por ejemplo, en el caso de extorsión, si está relacionado, por ejemplo, con la compra de armas de fuego, con la compra ilegal de armas de fuego, por supuesto, con la trata de personas o con el narcomenudeo. Es decir, si se establecen estas variables entre el modo de operar
y diversos delitos que en conjunto afecten a la sociedad, ¿no? Primero, hay que establecer horarios y lugares, características y modos de operar, ¿sí? Tercero, dentro de la metodología de solución de problemas o el método de solución de problemas, responder a las causas. Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos entonces la definición del problema, la delimitación del problema, analizamos sus causas y ahora entonces vamos a responder a esas causas. Aquí es donde se proponen soluciones específicas, pero también que estas soluciones específicas se aborden de manera integral. ¿Qué significa esta manera o forma integral de solucionar el problema de seguridad? Que actúen, que se involucren no solamente todos los actores sociales, sino también diferentes instituciones gubernamentales. Por ejemplo, en el caso de eh, las instituciones de salud, programas sociales que fomenten el autoempleo, programas para disminuir la deserción escolar, ¿no? O sea, tiene que abordarse no solamente entre policía y ciudadanía, sino también otras instituciones. Por eso es que se involucra la policía, la comunidad y otras instituciones. Se establece un plan estructurado. Ya la semana pasada estuvimos viendo cuáles son los componentes de una planificación. Ujú. Objetivos, necesidad en cuanto a los recursos económicos, materiales, recursos humanos, a quién va a ir, a quién va a ir dirigido, las tareas específicas que se tienen que realizar y, por supuesto, la evaluación, ¿no? Entonces, ya identificadas las probables soluciones, entonces van a alimentar a ese plan de acción que se tiene que generar en tiempos. Por lo regular se lleva en el corto y en el mediano plazo. Ujú. ¿Por qué en el corto y en el mediano plazo? Porque esto va a permitir principalmente medir los resultados. ¿Sí? Porque una vez que se implementan las soluciones, se requiere evaluar si han sido efectivas o no esas acciones llevadas a cabo. No solamente, reitero, no solamente por la policía, sino por la participación que ha tenido la ciudadanía. ¿Cuánto se ha involucrado la ciudadanía para ofrecer también una solución a esos problemas de inseguridad? Y entonces también se mide y ha disminuido, por ejemplo, la deserción escolar, o incluso si ha disminuido los problemas de adicción. Ujú. O sea, todo va en un conjunto específico y estructurado, ¿sí?
Y el último elemento de la metodología de solución de problemas, actuar según los resultados. Una vez que la solución se ha comprobado como efectiva, y aquí me voy a regresar un poco, si en el momento de evaluar o de medir los resultados han surgido ciertas complicaciones o no se han cumplido con determinados objetivos, se tiene que volver a reestructurar la planificación. De tal manera que estos obstáculos que se presentaron para alcanzar los objetivos puedan subsanarse y ser resueltos de tal manera que si esto resulta efectivo, entonces llevar a cabo su implementación de forma continua, de forma permanente. Por eso es que hablaba que primero se tiene que establecer por la temporalidad en un corto o en un mediano plazo. Si resulta efectiva, entonces sí, se establece de manera permanente. ¿Esto qué va a acarrear? ¿O esto qué va a conllevar? A establecer nuevos modelos o procesos de trabajo policial, de investigación incluso, de formulación de política pública, de programas sociales o incluso en estrategias operativas. Asegurar el mejoramiento mediante la evaluación continua, lo que comentábamos hace unos instantes con respecto al alcoholímetro. El alcoholímetro, que es un programa que deviene de una política pública, ha sufrido modificaciones a lo largo de los años. Por eso es que se ha mantenido por más de una década. Y ha ido mejorando de tal manera que esto ha sido copiado, ha sido replicado en otras entidades federativas. ¿Sí? Y se establece un nuevo modelo o proceso de trabajo, por supuesto que también se necesita de capacitar al personal en este nuevo proceso. Establecer cuáles van a ser los lineamientos de trabajo, los lineamientos normativos, los lineamientos operacionales, para que se sigan cumpliendo con esos objetivos. De igual manera, establecer esos lazos con la ciudadanía, no solo para mejorar la imagen de la policía, no solamente es para eso, sino también para corresponsabilizarla dentro de este nuevo proceso. ¿Qué significa ello? Hoy en día todos sabemos que los fines de semana, o jueves, viernes, sábado y domingo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, se van a colocar puntos de revisión del alcoholímetro, que son aleatorios. ¿Eso qué provoca en las personas? Que designen a un conductor que no haya ingerido bebidas embriagantes. Incluso si hablamos de esta corresponsabilidad, ¿no? Están las propias empresas que
dedicarse a la venta de alcohol. Ahí tenemos al Checo Pérez, que aunque es la cerveza que venden o que promociona es sin alcohol, pero ya está o ya nos está diciendo que hay una corresponsabilidad o no beber en exceso o no conducir bajo los efectos del alcohol. Es decir, se empieza a corresponsabilizar, a ser consciente la ciudadanía de que no se puede conducir un vehículo automotor bajo los efectos de las bebidas embriagantes. Y que si lo hacen, van a recibir una sanción administrativa, no solo a través de la pérdida de la libertad, es decir, a través de una detención, hasta por 36 horas, sino que también eso representa una multa económica, la imposición de una multa al reglamento, por fracturar el reglamento de tránsito, corral, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos, por ejemplo. Entonces, obviamente, eleva, ¿no?, el cuidado que tienen las personas para no ingerir bebidas embriagantes y conducir los vehículos, por supuesto. Y aquí entra también en juego la tecnología. La tecnología, jóvenes, hoy es importante. Eh, por ejemplo, la utilización de los drones. Hace 5 o 6 años, ¿no? Apenas estaba surgiendo la implementación de los drones como una, como un mecanismo de distracción, como un juguete. Pero fíjese cómo ha cambiado su utilización a partir de la guerra entre Ucrania y Rusia, porque se ha convertido también en armas y al mismo tiempo en dispositivos para vigilar, en el caso de esa guerra, al enemigo y determinar sus posiciones. Ahora, en materia de seguridad también se están utilizando los drones. Pues se han estado incorporando la utilización de los drones. Por supuesto que eso se tiene que regular porque no pueden enfocar sus cámaras hacia el interior de un domicilio, pero sí sobre las vías principales. Sí. Entonces, cada vez que hay un avance tecnológico, este avance se va incorporando a la metodología de investigación, a la metodología o los procesos de trabajo de la propia policía. Vamos a ver otro modelo. Ya vimos dos. ¿Sí? Ya vimos la metodología Vera, que es el método de investigación criminológica. Ya vimos el método de solución de problemas, que es criminológico y policial. Ahora vamos a ver otro método. Ujú. En este caso, es el método SARA. Pues, los autores de estos métodos les van poniendo sus nombres, ¿no? Método Vera, el método de solución de problemas y el método SARA o modelo SARA, ¿no? Este, por supuesto, que es norteamericano, Scanning, Analysis, Response and Assessments, ¿no? Este basa precisamente
en el modelo de policía orientado a la solución de problemas. El modelo SARA o método SARA en América Latina se conoce como DARE. Se va a componer de igual manera de 4 etapas. Y fíjense cómo aquí coinciden los modelos, coinciden con el método científico. Primero se detecta el problema, se escanea. Pero aquí la gran diferencia es que primero, en el modelo SARA o en el método SARA, se establece si es un problema de percepción o es un problema real. Y ahí te planteo una primera pregunta. ¿Cuáles serán los efectos si este problema no se aborda? ¿Y cuál es la frecuencia con el que aparece? ¿De percepción o real? Sí. Análisis, investigación del problema. ¿Qué tanta información se tiene sobre un problema en específico? ¿De dónde se han obtenido esos datos? ¿Cómo se han obtenido? Porque recuerden que de conformidad con la fracción novena del inciso A del artículo 20 constitucional, todas las pruebas obtenidas deben ser lícitas. En caso de que no sea así, ¿no?, se consideran como pruebas ilícitas. ¿Por qué? Porque no se apegan al debido proceso. Por eso es que también se tiene que establecer cuáles son las fuentes de donde se obtienen esos datos. ¿Cuáles son eh, la, en ese caso, en la investigación del problema, cuáles han sido sus causas sociales, económicas, políticas, culturales, educativas? Pues, todo este mar de factores es el que ha propiciado un problema en específico. Consumo de alcohol, de droga, violencia intrafamiliar, entre otros. Y también, si ya se han propuesto o se han implementado estrategias operativas, política pública, programas. Ujú. ¿Y hasta qué punto han logrado su objetivo o por qué han fallado? Después viene la respuesta, que es la implementación de soluciones. Ya tenemos la detección, que es el escaneo, la investigación del problema, ahora la implementación de soluciones o respuesta. Como podemos ver aquí, es el DARE, ¿sí? Detección o escaneo, análisis, respuesta y evaluación. Bueno, respuesta. Entonces se busca implementar un plan de corresponsabilidad entre policía y ciudadano. Y aquí sí se busca fomentar la cultura de la legalidad, la utilización de la tecnología, la funcionalidad de los servicios públicos, la implementación de políticas y programas preventivos, así como mayor vigilancia. Es decir, la respuesta tiene que ser integral. Por eso es que no podemos dejar de lado la participación de la ciudadanía. Que hace falta conciencia, por supuesto.
pero todo este tipo de abordajes para resolver una problemática requieren también de procesos de concientización, tanto de quienes lo generan como a quienes van destinados, de los generadores de esa respuesta, porque en muchas ocasiones se resisten al cambio, sobre todo como vimos en el anterior método, donde cuando se implementa una nueva forma de trabajar, un nuevo proceso, no se quiere cambiar, porque ya se ha estado en un estado de confort y el cambio produce incertidumbre. Y esto lo he visto en los programas de actualización policial, ¿eh? Hay muchos compañeros que cuando acuden a los cursos, te dicen que no, que eso no funciona en la calle. No es que no funcione, que tampoco, o sea, más bien se resisten a cambiar su método de trabajo por diferentes motivos, pero se resisten. Igual sucede con el ciudadano. Y en el ciudadano se puede entender y se puede comprender esa resistencia por la estigmatización y por la desconfianza que se tiene de las instituciones de seguridad pública, tanto del Ministerio Público como de la policía. Por eso es que se busca que se involucren, que haya una mayor transparencia en cuanto al actuar tanto de los que generan los programas como para quienes van dirigidos. Evaluación, es decir, la valoración efectiva de la respuesta. Si fueron positivos, si fueron negativos, si se lograron o no los objetivos, y si no se lograron, bueno, se va a requerir un nuevo planteamiento, una nueva construcción de un plan, ¿no? Y aquí lo esquematizamos. Hay un problema que se detecta, pero esta detección de problemas tiene que ser focalizados. Reitero, no todos los lugares tienen la misma problemática. Y aunque tengan la misma problemática, poseen características específicas. Se debe entonces analizar qué factores detonan, originan o incluso facilitan ese problema. No se han rescatado los espacios públicos y por tanto se presenta la ingesta de alcohol, consumo de drogas, el robo. Ujú. Respuesta, planificar cómo se afronta el problema específico. Se va a requerir de la inversión de empresas, de estrategias de prevención, incluso si se requiere de más tecnología como cámaras de vigilancia, de mayor presencia en determinados horarios, mayor presencia policial en determinados horarios. Ujú. Eso sí se tiene que planificar. Y por último, evaluar. ¿Cuáles son los efectos
que tiene esta respuesta en el entorno, en la incidencia, en la ocurrencia, en la prevalencia delictiva, y de ahí partir para determinar si se cumplieron o no con las metas. Por eso, para el método SAR, como vimos en su primera parte, al momento que se detecta el problema, se necesita saber si es de percepción o real. Y si es real, ¿qué tipo de problema se trata? Si es un delito, si son infracciones administrativas o si son conflictos comunitarios. ¿Cuál de estos problemas son los que se van a abordar? Por eso es importante saber definir, especificar y diferenciar lo que es un delito y una infracción administrativa. Todavía en este año 2026 hay muchos compañeros policías que no saben distinguir lo que es un delito de lo que es una infracción administrativa. Y eso lo podemos ver en la cotidianidad. No, es que te voy a remitir porque al Ministerio Público porque estás aquí inhalando eh, un solvente. Pues no, eso no es un delito, porque trae, ¿no? Su cigarrillo con hierbita vaciladora. Habrá que especificar, ¿no? Y habrá que ver si está dentro del rango de lo que marca la Ley General de Salud. Si no, solamente es una infracción administrativa. Ujú. O incluso si solamente es un problema derivado de la convivencia vecinal, que porque ya invadió o se apropió del cajón de estacionamiento, porque le tira basura, porque simple y sencillamente llegan los sábados o los viernes y pone el vecino, la vecina, su bocina a todo volumen. ¿De qué se trata el asunto, no? Entonces, hay que llevar a esa especificidad la problemática a abordar. Ujú. Entonces, aquí, por ejemplo, nuevamente, dentro del método SARA, detección, escaneo del problema. Aquí la policía tiene que identificar y priorizar los conflictos mediante el diagnóstico, donde identifique sus causas inmediatas, así como las condiciones espaciales o sociales que los facilitan u originan. Y entonces seguimos ese esquema. ¿Cuál es el problema? Delito, una infracción, un conflicto vecinal. Lugar y hora del delito. ¿Cuál es mi fuente de información? Los vecinos, las entrevistas ciudadanas, la incidencia delictiva, ujú, eh, la cifra negra, las víctimas, el victimario, el bien jurídico lesionado o la infracción administrativa con mayor recurrencia, o el por qué, ¿no? ¿Cuál es el problema que se genera entre los vecinos? ¿Cuál es la estrategia actual? Si es que existe, y si no, el por qué no sea eh,
enfocado en detectar ese problema y darle una solución. Por eso es que una vez que se identifica el problema, se establece si es una falta administrativa, delito o conflicto vecinal, ¿no? Análisis. Una vez priorizados los problemas, en esta etapa se determinarán sus causas y naturaleza. Esto con la finalidad de entender su rutina y patrones. Lugar de los hechos, razones y bienes involucrados. Lugar se refiere a las instalaciones donde frecuentemente se producen delitos. Por ejemplo, bancos, negocios, transporte público, fraccionamientos, estacionamientos, escuelas. Razones. Las instalaciones son elegidas ¿por qué? Por muchos blancos, son blancos fáciles, su localización, la victimización frecuente, miedo nulo a cometer el delito o la falta administrativa, poca o nula actividad policial, incitación a cometer el delito o falta administrativa. ¿Cuáles son las razones de ese problema? Un asalto cuando uno sale del banco después de haber retirado el dinero, por ejemplo. Bienes, los tipos de bienes que eligen los infractores o los delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son fáciles de ocultar, fáciles de trasladar, son disponibles, son valiosos, producen vicios o son desechables. Por ejemplo, un celular, una cartera, un dinero. Respuesta. Una vez que se detectaron y analizaron los problemas, es necesario el diseño de un plan de respuesta que estará a cargo de la unidad de análisis de la corporación policial y que será implementado por los policías de campo. Entonces tenemos dos tipos de enfoque. Un enfoque en materia de prevención y otro enfoque reactivo. ¿Cuál es la solución? Aumentar los riesgos de que la persona cometa el delito. O, en su caso, incrementar los obstáculos para que esa persona no cometa el delito. O reducir provocaciones. ¿Cuál es la conceptualización de uno y otro? Aumentar el riesgo de delitos. Esta solución busca aumentar el riesgo de ser capturado o ser detenido y no se centra en posibles castigos. Reducir provocaciones. La evidencia demuestra que las personas responden violentamente ante situaciones que resultan incómodas o estresantes. Lo que sucede en los puntos de revisión. En muchas ocasiones, lejos de solucionar el problema o de enfrentar la situación de manera tranquila, es el propio policía quien incrementa el estrés en el gobernado. ¿Por qué? Porque ni siquiera le da, ¿no?, una explicación el por qué se le restringe su libertad. ¿Cuál sería la solución? Bueno, aumentar penas, aumentar la seguridad en las calles, procurar la buena convivencia entre los ciudadanos. Reacción, operativos en la calle, detención de posibles infractores que se encuentran cometiendo, bueno, aquí delitos, las faltas administrativas y conflictos. Aumentar la vigilancia en zonas donde se concentre mayor consumo de bebidas alcohólicas. Cambio en responsabilidad compartida por problemas de seguridad pública. Buscar apoyos de organizaciones públicas y privadas para solucionar los problemas. eh, ¿No? Fomentar estas organizaciones de alcohólicos anónimos, terapias para el control de la ira, entre otros, ¿no? O sea, son diferentes enfoques que se le da a la respuesta, no solamente es uno. Evaluación. Esta etapa consiste en recopilar las evidencias necesarias para que la unidad de análisis evalúe la implementación del plan de respuesta que servirá de aprendizaje para ver las áreas de oportunidad, retroalimentar y mejorar las estrategias, ¿no? Dentro de estas áreas de oportunidad, bueno, se puede aplicar incluso el FODA, ¿no? Como parte de esas estrategias. Determinar si el plan fue implementado, si se alcanzaron las metas y los objetivos, identificar nuevas estrategias necesarias para aumentar el plan original,
mejor manejo de incidentes y respuestas ante problemas, y realizar evaluaciones continuas para garantizar su efectividad. Ahora, uno más, que es el diseño operativo, también como un método, el método del diseño operativo. Las estrategias operativas parten de la estadística y análisis delictivo. Eso ya lo hemos comentado aquí. Y esto va a permitir precisamente planificar la resolución a un problema de inseguridad. Pero este diseño operativo, este método de diseño operativo, va a partir de igual manera, por etapas. Por eso se llama método, porque va por un proceso. El primero es el diseño. Aquí en el diseño se van a definir los objetivos, las especificaciones técnicas, los recursos humanos y materiales que se necesitan, cuál va a ser el alcance social, el efecto económico y político, las fuentes de información y las limitaciones jurídicas. No siempre se puede actuar sin que exista una base jurídica. Planificación. Se analizan las actividades a realizar en su ejecución. Es decir, aquí es donde se va a establecer las responsabilidades. ¿Qué va a hacer cada quien? Las tareas. Y también, por supuesto, que se van a determinar los posibles riesgos o problemas que puedan surgir en la planificación. Ejecución consiste en la puesta en marcha de la planificación y el trabajo que hay que realizar para alcanzar los objetivos de la estrategia o política pública en este caso, ¿no? Aquí sí ya es la puesta en marcha, es la operativización de la planificación. Es cuando entra en acción el programa, es cuando entra en acción la estrategia. Seguimiento y control. Es el seguimiento del grado de realización de las actividades y de los recursos utilizados. O en otras palabras, es la supervisión. Por eso es que ustedes tienen parte, ¿no? O forman parte de este diseño operativo. Ya sea que lo supervisen sus jefes, ¿no? Sus comandantes mediatos, o incluso sean supervisados por asuntos internos. Ujú. Para establecer si efectivamente se están logrando esos objetivos planteados en la orden de operaciones. En caso de detectarse un problema, podrá ejecutar para replanificar e introducir las modificaciones que permitan alcanzar los objetivos. Y aquí lo podemos ver con mayor especificidad, ¿sí? Evaluación y cierre: se lleva a cabo el balance de los resultados alcanzados y de los objetivos planteados en el proyecto. Se diseña entonces, se planifica, se ejecuta, se supervisa y se evalúa y se cierra, ¿no? Como podemos ver, todos estos métodos tienen prácticamente el mismo esquema, pero van a variar dependiendo de cuál es el objetivo que se persigue con la utilización de esta metodología. Entonces, una vez que se ha diseñado el operativo o el método, o se implementa el método de diseño operativo, ¿sí? Se tienen que desarrollar 7 aspectos importantes: la participación ciudadana, la gestión por resultados, el uso de las tecnologías en materia de seguridad pública,
políticas públicas en materia de prevención y seguridad, percepción de inseguridad, victimización y, por supuesto, costos para la seguridad. La seguridad no es gratis y eso debe de quedarnos claro. Por eso es que tiene un presupuesto que incluso mayor que el destinado a la salud, que el destinado a la educación. ¿Sí? Por ejemplo, en cuanto a la participación ciudadana, aquí hablábamos de que uno de los ejes rectores del modelo de seguridad ciudadana es el fomento de la participación social y, por supuesto, de su corresponsabilidad. ¿Sí? Y esto ya está señalado incluso en nuestra propia Constitución. En el artículo 21, en su párrafo 11º, en su inciso D, se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Es decir, no solo se involucra a la ciudadanía para la producción de la seguridad, sino también para el diseño, implementación y evaluación de la política pública, en este caso de la política en materia de prevención, pero también para evaluar la eficiencia y la eficacia de las instituciones de seguridad pública, tanto de las instituciones de procuración de justicia como de las instituciones policiales. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 7º, nos dice: las instituciones de seguridad pública, en coadyuvancia y corresponsabilidad, deben promover la participación social a través del diseño, desarrollo, implementación y evaluación de mecanismos encaminados a fortalecer las políticas, los lineamientos, programas y demás acciones en materia de seguridad pública. Por eso, cuando se habla del método del diseño operativo, también se debe de involucrar la participación social o la participación ciudadana, ¿no? No porque eh, solo sea parte de el modelo, sino porque hoy en día necesariamente es imprescindible que participe la ciudadanía, sobre todo en el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación de la política pública. Gestión por resultados. La gestión por resultados es un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que pone énfasis en los resultados, ¿no? Aquí la gestión de resultados, lo que importa precisamente no es tanto, ¿no?, cómo se realicen las cosas, sino cuál es el logro y cuál es el impacto que tiene en el bienestar de la población. Y esto, por supuesto, se va a medir, ¿sí? No es que no importe el método, importa el método, pero aún más que este método satisfaga las expectativas de seguridad de toda la población. Uso de la tecnología. Se emplean programas informáticos, estadísticos para crear bases de datos que coadyuven a las labores de investigación y análisis selectivo. Dentro del diseño, dentro del método de diseño operativo, también está involucrada la tecnología. Así lo establece, por ejemplo, la fracción segunda del artículo 5º de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, ¿no? Aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia para consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información señalada en la fracción anterior en la creación de bases de datos y productos de inteligencia. Cuando hablamos de bases de datos, también están incluidas las estadísticas y productos de inteligencia mediante el análisis criminal, y aquí es donde entra la criminología, ¿sí?, para la prevención del fenómeno delictivo, así como para la investigación estratégica, y es lo que estábamos viendo, ¿no?, que es el método del diseño operativo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, en particular aquellos de alto impacto, ¿no?
Aquellos de alto impacto, cuando se hablan de delitos de alto impacto, son los que están señalados en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Políticas públicas en materia de prevención y seguridad. También forman parte de la respuesta institucional a los problemas de inseguridad. Ya lo comentábamos en un principio, no solo son actividades netamente operativas, sino también se requiere de ofrecer una solución mediante la creación de proyectos, de programas que coadyuven a la reconstrucción del tejido social, pero sobre todo que incidan en las causas que originan la conducta violenta y delictiva y por tanto también de los problemas de inseguridad. Percepción de inseguridad. También se deben de considerar aquellas estadísticas que nos refieren sobre cómo se percibe la inseguridad. ¿Cómo es percibida la inseguridad en hombres? ¿Cómo es percibida la inseguridad en mujeres? ¿En qué lugares hay una mayor percepción de inseguridad? Y sobre esos mismos, establecer precisamente un diseño operativo, victimización, ¿no? Que en este caso es la prevalencia delictiva. ¿Cuántas víctimas hay por cada delito? Y eso también va a permitir llevar a cabo una estimación de los efectos que produce la conducta delictiva. Por eso es que cuando hablamos de su relación de la criminología con la política criminal, se establece también que esto involucra al legislador para la creación de nuevos tipos penales. Y por último, los costos de la seguridad. ¿Cuánto dinero no solamente destina el gobierno en materia de seguridad, sino cuánto dinero destinan los hogares para adquirir dispositivos de seguridad? Y fíjense, en esta encuesta nacional de víctimas, nos dicen que las personas de sus ingresos gastan en dispositivos de vigilancia como cámaras de video, cambiar chapas de la puerta, contratar servicios de seguridad privada, incluso comprar mascotas, ¿eh? Eso no me lo estoy inventando. Eso ustedes lo pueden consultar, ¿sí? Por eso es que todo esto que acabamos de ver en estas sesiones forma parte también de los aspectos operativos. No solamente es, como les he comentado aquí, observar la seguridad desde una perspectiva maniquea, en donde hay buenos y malos, no, sino que esto permite también entender, comprender, analizar que se requiere de una serie de metodologías y se requiere de ciencias como la criminología que apoyen a la gestión de los problemas de inseguridad, ¿sí? Preguntas, jóvenes, por favor. Preguntas. Ninguna, profe, ninguna. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy y nos veremos el día lunes y en unos minutos más les estaré subiendo el link del examen. Por favor, si tienen alguna situación para quienes nos van a ver después, ¿sí? Si me van a mandar mensaje, por favor, primero pongan su nombre. ¿Qué terminación tiene su número, profe? Ahí está en los mensajes que le subo. Ahí están los mensajitos que le subo. ¿Sí? Y por favor también
No hay necesidad de que manden captura de pantalla, no hay necesidad de que me digan ya terminé el examen, no, el cuestionario, el sistema me da la información, ¿sí? De eso no se tienen que preocupar. Entonces, Y buenas noches. tienen hasta el día de mañana, sí. El día de ayer yo no acudí a la Queda clase. grabada, queda ¿No han grabada. subido el link de la clase o sí? Eso me parece que está dentro de la plataforma en la que ustedes pueden ingresar. Ya está ahí planteado. Nada más es cosa de que lo localicen. Sí, pero ya está. A veces ¿Y te ya les está olvida también funcionando subirlo, pero la ya está ahí. plataforma? Ujú. Bueno, en unos minutitos más les estaré subiendo el link entonces. Que descansen. Buena noche. Cuídense mucho, por Bueno, favor. Vemos el gracias, próximo. buenas Gracias. Igualmente, profe, cuídese mucho. Gracias. Cuídense mucho. Que estén muy bien.